Algo que puede definir claramente al mexicano, y no lo digo yo, lo dicen autores importantes como Octavio Paz, en lo general y a todos los niveles, es el sentimiento de injusticia. El mexicano en lo general tiene un sentimiento de injusticia. ¿Por qué? Por todo lo que estamos diciendo. Desigualdades económicas, desigualdades sociales, corrupción. La lista es larguísima, ¿no? Y si toda la historia la cuentas como si fuéramos víctimas, pues eres una víctima. Y una víctima, por fuerza, tiene que tener un sentimiento de injusticia. Pero si tú no volteas a ver el pasado, primero, con el afán de entenderlo para explicar tu presente, pues el pasado no sirve para nada. Yo creo que el parteaguas que nos lleva a la mujer moderna, y a lo mejor se va a oír raro, es la generalización del consumo de la píldora anticonceptiva en los 60s. La píldora anticonceptiva en los 60s es una verdadera revolución. Es la revolución de los 60. A partir de la píldora anticonceptiva, la mujer es por primera vez en su historia capaz de decidir sobre su cuerpo. Va rápido los inventos, va rápido la tecnología, y entonces eso nos hace percibir la historia como mucho más veloz, y a nosotros nos cuesta como irnos adaptando. Entonces la corrupción la vamos heredando, no de repente un día alguien me decía, oye, ¿y si me dejo sobornar? Es algo heredado y es algo que ha continuado con nosotros. Yo sé que estoy diciendo a lo mejor cosas negativas, hay muchas cosas muy positivas, pero las cosas positivas no hay que cambiarlas. Sí. Entonces hay que hablar de las cosas negativas para poder verlas y cambiarlas, ¿no? Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde exploramos el lado humano de cada líder que ha llegado al éxito. Esas historias, esas conversaciones que por medio de ese trayecto que han tenido que recorrer, donde a veces han tenido fracasos, miedos, tropiezos, y que por medio de esa constancia, disciplina, han alcanzado y han llegado a donde han llegado. Si te ha gustado el contenido de este programa, te invito a que te suscribas. ¿Sabías que solamente el 8% de las personas que ven este contenido están suscritas? Me ayudaría muchísimo que pudieras suscribirte, activar la campanita, darle like para poder seguir teniendo estos magníficos episodios y compartirlos contigo. Muchas gracias. Pedro Fernández es historiador por la Universidad Iberoamericana, apasionado por conectar el pasado con el presente, investigador y catedrático. Hoy está por publicar su serie de libros Dinastías Europeas, una vida entregada a que la historia cobre vida. Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde tenemos a un invitado espectacular. Él estudia el pasado para entender el presente y transformar el futuro. Pedro Fernández ha dedicado su vida a desenterrar verdades, conectar historias y recordarnos que somos memoria no olvidadas. Bienvenidos, Pedro, ¿cómo estás? Feliz, Bárbara, de que me hayas invitado. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí. El concepto, sí. Bueno, la verdad es que tenemos una plática súper interesante y bueno, tú siendo historiador, que realmente es tan importante conocer de dónde venimos para poder saber qué hacemos aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Y quisiera empezar con la pregunta, ¿por qué decidiste estudiar historia? Híjole, ¿sabes qué? Que desde que me acuerdo me gusta la historia, desde muy, muy chiquito me gustaba la historia. Yo creo que regresaba del colegio de haber tomado clases de los olmecas y los aztecas y lo primero que hacía es subirme a mi cuarto, volteaba los botes de la ropa sucia y los convertía en pirámides. Y jugaba la historia. No. O yo jugaba a la guerra, por ejemplo, y lo hice hasta bastante grande, ya medio escondidas, además de mis amigos, porque ya no estaba tan chiquito para andar jugando a eso. Y siempre me gustó y siempre le tiré a eso. Pero como que no es la sociedad, era básicamente como que esa profesión no está, no sé cómo te diré. Vaya, directamente, mis papás se cansaban de decirme que iba a hacer con eso, ¿no? Que se iba a terminar dando clases en la prepa de donde salí, que no tiene nada de malo, pero yo me imaginaba con, ya sabes, mi saco de pana, con coderas y mi candado y dando clases y ahí medio llevándola, mal librándola y entonces, al venderme esa idea, me costó trabajo meterme a la carrera de historia. De hecho, no estudié de entrada de historia, estudié Relaciones Internacionales. O sea, primero estudiaste Relaciones Internacionales y después ya... Y después me cambié a historia porque no me gustó. Pues, Relaciones Internacionales para mí era como un poco de esto, un poco de otro, pero no era lo que yo quería. Pero era más que nada porque tus papás te dijeron, oye, bueno... No es que me lo hayan dicho directamente de, no estudies historia, sino me dejaban caer así híjole, ¿qué va a hacer con la historia? Y era como una grasa
gracia que yo tenía, ¿no? Mira lo que bonito canta. No, pero tienes que ser ingeniero, casi, ¿no? Okay. Y terminé estudiando eso, aunque mucho tiempo no me dediqué a eso. Yo seguí estudiando por mi lado y tomé cursos por mi lado y leía, pero no me dediqué al principio a eso. Me empecé a dedicar más grande a ese tema. Entonces al principio compré la historia, me casé y ni modo que de repente dijera, ¿saben qué? Quiero ser historiador, y yo con hijos y colegiaturas y fue después, fue mucho después, cuando ya mis hijos fueron más grandes, cuando mi vida cambió en muchas cosas y todo salió por azar, ¿no? Un día me encuentro un locutor de radio y platicamos y me dice, oye, ¿por qué no platicamos de historia en radio? Yo dije, pues platicamos de historia en radio, ¿no? A mí nunca me asustó ni nada de eso. Y ahí empezó. Y de ahí salió todo. Y de repente un grupito ahí de señoras, oye, ¿no nos das una clase de historia? Pues sí. Y eventualmente todo se fue moviendo de tal manera que dejé lo que hacía y me dediqué a la historia de lleno, completamente. ¿Y Pero antes qué hacías? yo antes me dedicaba al zapato, toda mi familia fue zapatera. Okay. Y entonces entre las tiendas de mi papá, entre una distribuidora que teníamos de zapato, pues yo andaba metido en eso. Y en mis ratos libres, pues como podía, tomaba algún curso en línea, seguía leyendo, seguía avanzando, como si inconscientemente me estuviera preparando para cuando estuviera listo dedicarme, ¿no? Y eso fue lo que pasó al final. Me dediqué a la historia de lleno. Y a ver, ¿qué encontraste en la historia? O sea, ¿por qué historia? Desde chico narras que hacías... te ponías a leer, hacías tus torres de pirámide y bueno, ¿qué viste en la historia? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué hubo? A mí el tema de la historia, a mí lo que me encanta de la historia es que te explica básicamente todo, porque hay historia de todo, la historia del petróleo, la historia del algodón, la historia de las guerras o de la formación de los países. Entonces a mí lo que me encanta de la historia es que te explique el porqué del presente, te explique el por qué hacemos cosas como las hacemos, por qué determinado país es como es o tiene estas fronteras, te explica los conflictos, te explica el avance de la humanidad, entonces te explica todo, es que la historia es la explicación de la humanidad y a mí es lo que me encanta de la historia. Hay mucha gente que simplemente vive el presente y así es esto porque así es, pero no es porque así es. Y a mí el tema de entender la historia, que además forma la mentalidad colectiva de los pueblos, ¿no? Los avatares históricos forman la mentalidad de todas las naciones, pues eso lo hace todavía mucho más interesante, porque ¿cómo podemos entendernos como mexicanos, por ejemplo, si no entendemos nuestra historia? Porque nosotros somos productos de la historia que hemos vivido, ¿no? Sí. Los japoneses son producto de su historia, los alemanes son producto de su historia. Entonces, si no entendemos nuestra historia, no podemos entendernos a nosotros mismos. Y por otro lado, también es un hecho que la historia, pues, es un arma poderosísima, porque la historia, al ser manipulada, todos los países manipulan su propia historia. Y cuando tú manipulas la historia, pues puedes legitimar muchísimas cosas, ¿no? Puedes legitimar un régimen específico, puedes legitimar leyes, cualquier cosa. La historia, el que maneja la historia controla el pasado, y el que controla el pasado controla el presente. Entonces la historia también es un arma muy importante de propaganda y de legitimización, muy importante también. Por ahí es la parte que... ¿Por qué como sociedad no estudiamos historia? ¿Por qué cuando llegamos a estudiarla en la universidad o en la preparatoria nadie nos explica la importancia de por qué debemos nosotros adentrarnos a conocernos a nosotros mismos, de dónde venimos, para poder, como tú dices, de irnos desde el pasado hacia el futuro? Mira, yo creo que de entrada la inmensa mayoría de la gente pierde el interés por la historia muy pronto en su vida, sí, porque es bien difícil encontrar a alguien que te cuente la historia de una manera interesante. Entonces te sueltan una serie de datos que se perciben, ¿no? Que tú los percibes completamente ajenos a ti, que no tienen nada que ver contigo, que es gente que no tiene nada que ver contigo. Y además de que te la cuentan aburrida y le pierdes el interés, te cuentan la historia de tal manera que aparecen personajes que no son reales, ¿no? Completamente acartonados, puros héroes inmaculados y puros... Entonces yo creo que por cómo te la cuentan, la gente pierde, porque el primer comentario que tengo cada vez que tengo un curso de historia es: yo odiaba la historia, sí, o a mí no me interesaba la historia. Y entonces primero, cómo nos la cuentan, ahí pierdes al 90% del personal, ¿no? Sí. Se acaba ahí. Y por otro lado, a mí me parece que los gobiernos en lo general quieren que si no te interesa la historia, tanto mejor.
Pero si te interesa la historia, pues ellos lo que les interesa es que aprendas su versión de la historia, ¿no? Su versión de la historia, que es la historia oficial, que repito, no es un tema de México, es un tema de todos los países. Sí. Pero específicamente en México, pues nos cuentan una historia que con que le rasques un poquito, pues no es cierto, muchas cosas de lo que nos cuentan no sucedieron como nos lo cuentan, o los personajes que nos cuentan ni hicieron lo que dicen que hicieron. Es decir, manipulan la historia de tal manera que se vuelve también aburrida, porque es una historia como de un, no sé cómo explicarte esto, es una historia como de un cuento aburrido, como una historia en la que además que parecería que todo lo que ha sucedido nos lleva a la actualidad como es. Sí. A ver si me entienden con esto. Si tú manejas la historia, puedes manipular los acontecimientos históricos de tal manera que parezca que la consecuencia natural de esos acontecimientos históricos sea el presente tal cual. Sí. Es decir, tal régimen político, no me quiero aquí meter en política, pero tal régimen político es la consecuencia legítima y natural de que llegue al poder por esto y esto. Como si hubiera habido una ruta crítica planeada Sí. para el presente. Y no es así. La historia es una especie de, vamos a pensarla como una especie de círculo, ¿no? En el que tú tienes un problema o una oportunidad y en el modo en que tú la resuelves, estamos en una cámara, ¿verdad? Nos están viendo. Sí. El modo que tú la resuelves te lleva a otra situación donde hay otra oportunidad, diagonal problema, y en el modo que aproveches la oportunidad de resolver te lleva a otro lugar. Entonces la historia está en movimiento constantemente. Puede llegar a casi cualquier lado. Sí. Lo que pasa es que cuando la manipulas parecería que al lugar al que llegó era el lugar a donde tenía que llegar. Y no es así, es un poco como nuestras historias personales. Sí. Se van haciendo por decisiones de todo el tiempo, todos los días, y vas llegando, y claro, al final dices, ¿cómo llegué aquí? Pues si te pones a estudiar tu propia historia, entiendes cómo llegaste aquí. Si no, de repente dices, pues así me tocó, y así es mi vida, y pues todo tiene como explicación. Claro que tiene explicación, pero no era algo necesario tal cual, o sea, no era algo inevitable. La historia no es algo inevitable, para que nos entendamos mejor, como la propia, ¿no? Me parece. Ahora, hablas mucho, o sea, mencionaste lo de las mentalidades colectivas, y ahí me quiero meter muchísimo a que nos expliques por qué hoy somos como somos por la historia que hemos transitado, ¿no? Y hacia dónde nos ha llevado el tema de las mentalidades colectivas. La mentalidad colectiva es la manera en que la mayoría, aquí a lo mejor alguien nos está viendo, yo no pienso así, sí, okay, vamos a hablar de generalidades, ¿no? Generalidades. Sí. La inmensa mayoría de la población de cada grupo determinado, vamos a llamarle países, no naciones, Japón, Alemania, México, China, etcétera, tienen una mentalidad colectiva, es decir, comparten ciertos valores, comparten sentimientos, comparten maneras de ser, comparten ideas, etcétera. Hay una mentalidad colectiva, sí, ¿no? En todos los países. Y normalmente esta mentalidad colectiva se divide en tres, ¿no? Que es la parte estructural, que es las instituciones que surgen y la naturaleza de las instituciones en cada país derivadas de esa mentalidad colectiva. Ahorita vamos a meternos más. Después está la parte mitológica, ¿no? La parte mitológica y digo mitológica porque la historia un poco es como nos la contamos, lo que nos acordamos de ella y lo que contamos de ella. No necesariamente fue así. Y entonces la parte mitológica es cómo nos contamos la historia, que eso es bien importante, porque cómo nos contamos la historia es cómo nos sentimos o cómo queremos manipular la historia para tener un producto final. Ahorita también volvemos a explicar eso. Y finalmente está la parte psíquica, ¿no? La estructura psíquica de la mentalidad colectiva. Cómo es la psique del mexicano, cómo es la psique del japonés. Y todo esto va a ir surgiendo a través de la historia, de lo que vamos sufriendo, viviendo como pueblo, como colectivo. No está en el ADN mexicano tal cual, la corrupción, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con la historia. No está en el ADN japonés, la disciplina, ¿no? O el ser muy felices en México. No es en el ADN, no tiene nada que ver. Se transmite, es una transmisión. A lo que me refiero es que por ejemplo, si yo me fuera a vivir a Japón y tuviera un hijo en Japón y mi hijo estudiara en Japón, pues seguramente
viviría como japonés y obtendría, absorbería la mentalidad japonesa. Sí. Y no sería, claro, lo que tiene en su casa por mi esposa tendría esto, pero a través de un par de generaciones terminarán siendo japoneses. Entonces no está en el ADN, sí. Es un tema de la evolución histórica que vamos teniendo. Entonces a través de esa evolución histórica se va creando esta mentalidad y estos sentimientos. Entonces, por ejemplo, pensemos en nuestra parte estructural, ¿no? En la primera mentalidad. La primera estructura. Es qué tipo de instituciones se van desarrollando que reflejan nuestra mentalidad colectiva. Pensemos en las instituciones políticas en México. Las instituciones políticas en México no pueden ser otras que las que son. Si toda la vida hemos vivido desde el tiempo de los pueblos prehispánicos, bajo autoridades, bajo gobiernos autoritarios, los tlatoanis, por ejemplo, ¿no? Este régimen autoritario de los mexicas en el que el tlatoani era todopoderoso y lo que él decía era ley, básicamente, ¿no? Y todos obedecían este tlatoani. Y después tenemos la llegada de los españoles. La institución del virreinato no cambia ese sistema. También el virrey, así como los reyes en España gobernaban de manera absolutista, pues los virreyes aquí en la Nueva España gobernaban de manera absoluta. Sí. Por lo tanto, cuando surgimos a la independencia, no sabemos gobernarnos de otra manera. Los presidentes durante el siglo XIX, Porfirio Díaz, uno de los más evidentes, y después la dictadura perfecta del PRI y la misma presidencia actual, lo que dicen es ley. Heredamos una institución autoritaria y lo vemos hasta medio normal. Es algo completamente normal. Cuando volteamos a ver países del Medio Oriente, o por ejemplo, más específicamente Rusia, que tienen a un Putin ahí que lleva más de 20 años en el gobierno, y decimos, ¿cómo es posible? Pues ellos dirán, ¿cómo es posible lo nuestro? Porque aquí pasa lo mismo. Los rusos nunca se han sabido gobernar de otra manera, nosotros tampoco. Entonces, heredamos todo eso. El tema, por ejemplo, de la corrupción. Pues, el tema de la corrupción también es una herencia histórica, tal sí. cual. Cuando estamos en la colonia, por ejemplo, en el tiempo del virreinato, ¿qué sucede? Pues a ver, los que están en el gobierno son únicamente los españoles y están ahí más por lealtad que por otra cosa, escogidos por el virrey, no es por eficiencia, es por lealtad, y están ahí metidos. Desde que llegaban leyes en España que no se aplicaban aquí porque no eran aplicables o porque no había interés, pues ahí hay temas de corrupción. En el momento en que tú tienes un gobierno autoritario en la Nueva España, que no permites la participación de los criollos o les haces muy complicada la participación y la burocracia de los criollos, pues empiezas también a crear corrupción. Entonces la corrupción la vamos heredando, no de repente un día alguien me dice, oye, y si me dejo sobornar, es algo heredado y es algo que ha continuado con nosotros. Yo sé que estoy diciendo a lo mejor cosas negativas, hay muchas cosas muy positivas, pero las cosas positivas no hay que cambiarlas, sí. Entonces hay que hablar de las cosas negativas para poder verlas y cambiarlas, ¿no? Entonces tenemos todo esto, por ejemplo, el tema de la economía, cómo vemos el dinero en México, ¿no? ¿Cómo se ve el dinero en México? Si la riqueza fue creada durante el virreinato y antes del virreinato, porque en tiempos prehispánicos los pipiltzin, los nobles aztecas, eran los dueños de las tierras, eran polígamos, eran la gente que tenía el poder, y llegan después los españoles y volvemos un poco a lo mismo. Son los españoles y esos criollos descendientes españoles que son los ricos, porque los españoles que llegan tienen estos privilegios que se les otorgan en detrimento de los pueblos indígenas, porque los que tienen los privilegios son los españoles, y después los van a heredar a sus hijos, que son los criollos. Entonces, cuando tú tienes una riqueza creada por privilegio durante el virreinato, pues eso se va transmitiendo, sí. Porque cómo lo reviertes. Cuando México se independiza, pues sí, festejamos y tenemos esta ilusión de libertad y de independencia, sí, con respecto a España, pero socialmente somos los mismos. Aunque haya desaparecido el sistema de castas, las castas persisten, ¿no? Sí. En nuestra mente y en la vida cotidiana. Y entonces tienes una riqueza en México que es creada, hay muchas excepciones, pero es creada en la mayoría de los casos por privilegio, por herencia de los españoles a los criollos y de criollos a más criollos y más criollos, o por corrupción. Entonces nuestra percepción de la riqueza, si además le agregamos el tema religioso en México, la riqueza en México es cuando menos sospechosa. Es sospechosa, es creada por privilegio, es creada por corrupción. Repito, muchas veces no. Estoy hablando de generalidades. Sí. ¿No? Nadie oye, mi abuelo llegó sin nada. Sí, muchos abuelos llegaron sin nada y muchos han hecho la riqueza de la nada. Pero eso es lo que se percibe en general. Y así es. Es una riqueza que además se crea de abajo hacia arriba. Es decir, con la
Masa. No quiero sonar marxista, pero es la explotación de un sistema en el que muchos, ¿no?, son los que crean la riqueza para los que están arriba, ¿no? Es lo que sucede. Sí. Y el tema de la corrupción sexenal, ¿no? Esas riquezas que aparecen cada sexenio. Entonces, y además hay otra cosa, en el tema de la desigualdad social, hemos vivido desde tiempos del virreinato con la desigualdad social, que la vemos normal. Sí. Se ve natural. Hoy en México hay grandes desigualdades. Sí, sí, está muy cañón. Sí, hay mucha desigualdad. Y ya, oye, y cambias de tema, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? Entonces, la desigualdad la vemos como algo normal. Sí. Entonces, ese tipo de instituciones, ¿no?, que se van creando, van surgiendo y son como son porque arrastramos una historia dada, ¿no? No de repente se nos ocurrió hacer esas instituciones. La religión, por ejemplo, el tema religioso es una institución, también la iglesia. Y la iglesia pues tiene mucho que ver también en perpetuar este tipo de situaciones sociales, económicas, porque al final del día la iglesia, sin una connotación negativa tal cual, pero ha sido una cómplice del sistema actual, ¿no? La iglesia es parte de esta percepción que se tiene, ¿no? La iglesia ha intentado conformar a la gente, ¿no? Haciendo hincapié en la humildad, haciendo hincapié en una humildad malentendida, ojo con esto, ¿no? Frases muy mexicanas que no son tanto de la iglesia, pero frases muy mexicanas como pobre pero honrado. Si nos podemos analizar esa frase, pobre pero honrado, ¿qué es? ¿Deberías de no serlo porque eres pobre o se necesita ser pobre para ser honrado? Esa frase es terrible, ¿no? Terrible. Y luego temas también, bueno, siguiendo un poco con el tema de la iglesia, pues la iglesia a mí me parece que tiene su utilidad, desde luego, y no quiero meterme con gente creyente que está perfectamente, pero el tema, por ejemplo, del guadalupanismo en México, ¿no? Porque también es muy mexicano este tema de esperar que un caudillo nos saque de la pobreza. Ahora sí ya nos toca, a ver si con este nos saca de pobres. Y así es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Esperar que una madre nos saque que nos haga favores, que nos proteja, ¿no? Nos identificamos con Juan Dieguito, el más pequeño, ¿no? Nos hacemos chiquitos y muy humildes para que nos ayuden, porque si no lo somos, entonces somos soberbios. Los ricos son soberbios y no acuden y no tienen ese tipo de... No sé si me estoy va siguiendo. Entonces, eso le hace un flaco favor a la población mexicana, ¿no? Porque entiendo la fe, entiendo las creencias, pero no la superstición, ¿no? Y de repente rayamos con esa superstición, ¿no? En la que llega a caer la gran mayoría de muchos de los mexicanos. Y luego está el tema que lo hemos ido perpetuando también a través de películas, ¿no? Pedro Infante, Marga López, qué flaco favor le han hecho a la mentalidad mexicana, ¿no? Pepe el Toro, pobre pero honrado, y luchón, pero pues siempre pobre, ¿no? Y temas como los ricos también lloran, pues claro que lloran, todos lloran, ¿no? O Marga López, los dramas de Marga López, ese tipo de cosas fortalecen, refuerzan esa mentalidad colectiva mexicana, que además... Sí, ya estamos como transitando a la parte del victimismo del mexicano. El mexicano tiene una mentalidad de víctima. Y si ya nos pasamos a la parte, a la parte mitológica, ¿no? De la segunda mentalidad. Nos contamos la historia, pues nos contamos la historia como un país no exitoso, siempre con este potencial de ser exitoso, siempre con la esperanza de que la selección llegue al quinto partido, sí. Siempre con México es potencia. Siempre. Potencialidad, más bien, no siempre es una potencialidad, pero nunca es acto, es potencia, pero no es acto. Y entonces siempre estamos con este tema, es que si no llegan los españoles, hombre, los mayas estaban a nada de ir a la luna, pues no es cierto eso, ¿no? Y es que nos invadieron los gringos, no, es que los gringos no nos dejan, es que si llegaron los franceses, es que la dictadura de Porfirio Díaz, es que Santana arruinó 40 años del siglo XIX, y así nos contamos la historia, y para prueba, nuestros héroes. Si tú analizas los héroes mexicanos, te vas a dar cuenta que la inmensa mayoría son víctimas. Cuauhtémoc es una víctima, ¿no? Cuauhtémoc le queman los pies, pierde la guerra contra los españoles, no construyó un edificio, no hizo no pasó una ley, no ganó batalla, pero es nuestro primer héroe, ¿no? Que aguantó vara y lo torturaron y fue resistencia, ¿no? Ahora es la resistencia indígena, ¿no? El tema de la conmemoración de la conquista de Tenochtitlan de 1521, ahora es el tema de
Bueno, pues es la resistencia indígena, pero ¿de cuáles indígenas? De los que perdieron. ¿Por qué no nos identificamos con los indígenas que ganaron, que son los tlaxcaltecas y los aliados de los españoles, que eran muchísimos? No, nos identificamos con el bando perdedor. Y así puedes ir transitando. Todos nuestros héroes son héroes que se inmolan en el altar de la derrota, porque parecería que en ese altar de la derrota nos purificamos como mexicanos, ¿no? O sea, hacemos más grandes a los héroes que sufrieron, como los niños héroes que a lo mejor no impactaron, pero realmente los hacemos historia. Fomentamos los valores, los héroes que tú escoges, porque se escogen, y los villanos que tú escoges en la historia representan lo que tú valoras, lo que te parece valioso. Y nos identificamos tristemente con demasiados héroes derrotados. Entonces tú te identificas con los que sí son valientes, que bueno, luchan hasta el final, pero pierden. Miguel Hidalgo pierde, Aldama, Abasolo, Jiménez, Allende, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero, todos pierden, y todos son héroes, y los pocos exitosos que llegamos a tener, que hay más de los que nos cuenta, pero los exitosos que llegamos a tener, esos eran malos, porque son villanos, porque son exitosos, porque son ricos, porque son exitosos. Por alguna razón no nos identificamos con ellos. ¿Por qué no nos identificamos con Iturbide? Iturbide fue el que logró la independencia. Iturbide debería de estar en el altar de la patria. Ok, no lo quieres de padre de la patria, no lo tengas. Pon a Morelos si quieres, que fue el primero que pensó en la independencia, no Hidalgo, que no pensó en la independencia. Pon a Morelos. ¿Por qué no poner Iturbide? No, Iturbide no, porque Iturbide no representa o no legitima los regímenes posteriores republicanos, porque se convirtió en emperador, porque estaba en favor de la iglesia, y nosotros somos anticlericales, ¿no? Somos laicos, somos mestizos, él era criollo, una serie de cosas que él no puede estar en el altar de la patria. Entonces lo expulsamos del altar de la patria, ¿no? Como no sabemos dónde poner a Santana, pues lo culpamos de todo. Cuando llegamos a Porfirio Díaz, es cierto que Porfirio Díaz fue un dictador durante 30 años, sí, es cierto, y manipuló las elecciones y todo esto, perfecto. Pero Juárez no está muy lejos también de haberse quedado en el poder, porque se muere en 1872 y no se queda en el poder más tiempo. Ahora, Porfirio Díaz, por supuesto que tiene sus claroscuros como cualquier otro. Juárez también los tiene, pero por un lado exaltamos los claros de Juárez y no los oscuros. En cambio, con Porfirio Díaz exaltamos los oscuros, pero no los claros. Entonces nosotros vamos escogiendo. Posiblemente Juárez es de los pocos héroes con éxito, porque sí fue un hombre exitoso. Hay quien lo odia y hay quien no, pero sí tuvo sus éxitos. Pero la gente, no, los personajes exitosos de la historia, los bajoneamos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué bajoneamos y manipulamos? Porque es una manera de manipular la historia. Exaltamos a lo mejor a los que se victimizaron, a los que sufrieron, y a lo mejor a los exitosos los apagamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos lograr a través de la historia? Fíjate, los exitosos son ricos normalmente. Sí. Normalmente son ricos, son exitosos y además de ricos, tienden a ser de clases más altas, ¿ok? Cortés, Iturbide, Porfirio Díaz en su momento, desde luego, no al principio, pero en su momento se convirtió en esto. Tú necesitas un discurso constante en el que puedas gobernar. Por ejemplo, vamos a pensarlo ahora, ¿no? Antes le echábamos la culpa a los Estados Unidos y éramos víctimas de Estados Unidos. Sí. Tú justificas tu situación actual. Tú tienes mártires, por ejemplo, ¿no? Y víctimas para justificar la situación actual, ¿ok? Nosotros no podemos avanzar porque necesitas un villano para justificar la condición de pobreza, por ejemplo. Necesitas un villano para justificar la falta de progreso. Necesitas un villano para justificar, por ejemplo, actualmente, no necesitas a Estados Unidos, no necesitas la invasión francesa, necesitas a los neoliberales. Entonces tienes a los villanos neoliberales que justifican la pobreza actual. Entonces yo te vengo a liberar de los neoliberales, yo te vengo a liberar de los franceses, yo te vengo a liberar de... Entonces siempre necesitas un villano. Los villanos son los que lograron cierto éxito. Y entonces tú puedes gobernar
dividiendo o creando siempre un villano. Entonces yo les voy a dar, yo los voy a cuidar, yo los voy a sacar de la pobreza, etcétera, si nos entendemos. Sí. Y entonces vivimos en ese, sí, ya nos van a sacar, sí, ya llegaron a salvarnos. Entonces somos víctimas, todo el tiempo somos víctimas y víctimas. Entonces siempre vamos a lograr, pero no lo logramos. Estamos a punto y entonces eso se va conectando también con la psique del mexicano. Podemos transitar poco a poco a la psique del mexicano. ¿Cómo es el mexicano? A ver, algo que puede definir claramente al mexicano, y no lo digo yo, lo dicen autores importantes como Octavio Paz, algo que puede representar al mexicano actual en lo general y a todos los niveles es el sentimiento de injusticia. El mexicano en lo general tiene un sentimiento de injusticia. ¿Por qué? Por todo lo que estamos diciendo. Desigualdades económicas, desigualdades sociales, corrupción. La lista es larguísima, ¿no? Y si toda la historia la cuentas como si fuéramos víctimas, pues eres una víctima. Y una víctima, por fuerza, tiene que tener un sentimiento de injusticia. ¿Sí? Sí, a fuerza. Y entonces, este sentimiento de injusticia se va a traducir en hacerte tu justicia todos los días un poquito. Un poquito te haces justicia todos los días. ¿Cómo? Participando de la corrupción, el arte de la gandalle. ¿Okay? Yo percibo el mundo y el sistema es injusto conmigo. Por lo tanto, está justificado que yo me cuele ahí, me mete en la cola, no pague impuestos, emplaco en Morelos y no en México. Porque te digo que es a todos los niveles el sentido. ¿Por qué una persona que tiene un camionetón loco de $1,000,000 no quiere pagar tenencia? Porque lo percibe injusto. Y no es una crítica, es porque lo percibe injusto. De igual manera, a muy bajos niveles, la percepción de injusticia se traduce muchas veces en eso, en el agandalle. Y entonces, como todo el mundo de alguna manera percibe injusticia, admiramos al que hace justicia por su propia mano, que para mí es el agandallar. Si esto es un caos, si esto es injusto, si igualmente todo es corrupto, pues si yo me puedo pasar de listo, me paso de listo. Entonces México está lleno de personas que se pasan de listas. Y si eso le agregas la impunidad, pues tenemos el país que tenemos. Entonces todo está forzosamente conectado. Y eso se convierte en una cultura. Eso se convierte en una manera de ser, ¿sí? Es la psique del mexicano. Así es el mexicano. Y aunque no, sí está mal, pero pues así es. Y nos justificamos siempre por eso. Nos justificamos siempre por eso. Sí. Y por otro lado, también en la psique del mexicano está dentro de esta injusticia también está la percepción por cómo nos cuentan la historia, pues todo lo que venga, por ejemplo, el tema del perdón de España, ¿no? Todo este tema de lo español es malo, lo indígena es bueno. Entonces nos vinculamos con los indígenas como si fuéramos descendientes de ellos, que lo somos en parte nada más. Pero es como, esto es como odiar a tu papá y pensar que lo único que hay es tu mamá y tú eres producto de tu mamá únicamente. Entonces, ¿cómo puede vivir un país odiando la mitad de sí mismo? Pues se traduciría en cómo puedes tú como persona odiar a la mitad de ti misma. Entonces el mexicano está incompleto también, ¿no? En ese sentido está incompleto. Nunca hemos logrado homologar, nunca hemos logrado reunir en nuestra persona o como nación el tema de lo mexicano, que no es lo mexicano, lo prehispánico y lo español, que el producto es lo mexicano. Entonces también desde ahí tenemos esa psique dividida. La psique de la injusticia también es lo que te lleva, el mexicano es pronto a la exaltación y al golpe y como percibe injusticia, y esto lo has vivido tú y yo creo que lo ha vivido todo el mundo, el momento en que, no sé, por ejemplo, alguien se pasa un alto, ¿no? Y tú osas reclamarle en un paso peatonal que se pasó el alto, bueno, se baja del coche y te pega. ¿Cómo es posible? O sea, sí. ¿Por qué? Porque él percibe, él lo que está haciendo es hacerse justicia a su propia mano y alguien se lo señala. Y entonces somos un país con parte, no voy a decir, no toda la psique, pero parte de nuestra psique está dañada. Está dañada. Y porque está dañada, tiene que ver por cómo nos contamos la historia. Y por cómo nos contamos la historia también está nuestra psique dañada. Pues es un poco, se mezclan todos. Los tres elementos, la parte estructural, que son las instituciones, que incluimos la religión, la parte mítica de cómo nos contamos la historia y la parte de la psique del mexicano, todas van juntas, se van desarrollando al mismo tiempo. No es una deriva en la otra, sino todo se va juntando y se va. Es una amalgama de cosas, ¿no? Lo que sucede. Y nuestro producto es México, es el México actual, de cómo pensamos en mayor o menor medida, unos más que otros, pero
Pero esa es la parte, la mentalidad colectiva mexicana. Claro, vamos a obviar el tema de que somos amables y que somos alegres y que somos ingeniosos y que también somos trabajadores. Eso lo vamos a obviar porque pues no, lo bueno ahí está, qué bueno que ahí está lo bueno. Y repito, lo que hay que ver es lo malo, entonces tenemos que voltear a ver lo malo. Es como cuando tú vas al psicólogo y le dices al psicólogo, pues mire doctor, yo soy muy alegre, ¿no? Soy muy alegre, muy servicial, muy amable, quiero mucho a mi mamá. Y el psicólogo dice, bueno, pues qué buena onda, pero ¿qué quieres, no? ¿A qué vienes? Ah, perdón, no, es que... Entonces ya empieza a contar tus problemas. Entonces como persona, pues somos como países también, ¿no? Sí. Y también por eso es importante la historia, porque si como país te cuentas la historia de tal manera, pues como personas hacemos lo mismo. Pero hacemos lo mismo. Nosotros contamos nuestra propia historia para justificar nuestro presente, ¿no? No sé, pienso en un divorcio, ¿no? Oye, pero... Y empiezas a justificar. No, es que él o ella era yo pues, sí me divorcié. Y si no haces una introspección y una reflexión y te vuelves a casar, te va a pasar lo mismo. Y como país igual. Si tú no haces una reflexión y te sientas como país a pensar, a meditar sobre la historia y a tratar de identificar elementos parecidos, porque nunca son iguales, elementos parecidos que están apareciendo en la actualidad que te puedan permitir no repetir errores, los vas a repetir. Y es la única manera de cambiar. Es la única manera de cambiar. El poder hacer una introspección, ahorita hablamos mucho de la generalización, de lo que vivimos como mexicano por medio de estas mentalidades colectivas, pero también tiene que ver esta parte de la mentalidad que tenemos a nivel la historia familiar, ¿no? Que ese sería como entender también de dónde venimos, que estas historias familiares que nos seguimos contando a través de la historia se siguen repitiendo y que, como lo comentas tú, el divorcio, ¿no? Por ciertas creencias, comportamientos que vimos en una familia y que pensamos que eso es como lo debemos de hacer. Pero ¿en qué momento, como tú dices, seguimos repitiendo, pero en qué momento podemos parar esa inercia que venimos repitiendo? ¿Cómo le hacemos? Sí, lo que pasa como país y como persona. No vas repitiendo paradigmas, vas repitiendo. ¿Por qué? Pues porque así era en mi casa y nunca te paras a pensar. Y como país, ¿no? Pues aquí así es. Sí. Así es la cosa aquí. Como país es más difícil porque somos muchos, ¿no? Tú lo puedes cambiar personalmente, pero como país es más difícil. Como personas y como país, pero como personas, pues si no volteas a ver el pasado, porque al final del día para eso sirve el pasado, porque si no sería todo anecdótico, ¿no? Sería anecdótico el pasado, tanto como país como persona. Pero si tú no volteas a ver el pasado, primero, con el afán de entenderlo para explicar tu presente, pues el pasado no te sirve para nada. Si tú no aprendes de tus errores y si no aprendes de tus sufrimientos, son gratuitos. Entonces los cometiste y los sufriste de manera completamente gratuita. Igual como país. Si la Revolución Mexicana no te sirvió, ¿no? Ese dolor de cientos de miles de personas muertas, despojadas de tierra, lo que tú quieras, si no te sirve, pues fue completamente gratuito. Y como persona, si no volteas a ver el pasado y no tratas de comprenderlo, ¿no? De entenderlo y determinar, despojarte de paradigmas y de atavismos que tenemos para verlo claramente, no es fácil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Necesitas ayuda normalmente, lo puedes voltear a ver, lo puedes analizar y puedes comprender, ver errores que no veías y si los ves y los entiendes, corregirlos para no repetirlos. Porque si no, el tema es que estás condenado a repetirlos porque repites paradigmas, porque repites, es una repetición constante. Entonces, lo que decíamos del matrimonio, si tú no entiendes exactamente y dices, claro, yo todo esto hice mal, ella o él hizo esto mal, pero si tú no entiendes tu parte y aún la de la otra persona, puedes casarte con una misma persona, una persona igual con los mismos defectos que odiabas, aunque tú ya estés muy armado y muy maduro, como yo ya estoy hecho, ¿no? De repente dices, che, pues escogí otra vez mal. Entonces tienes que entender lo de la otra persona. Por eso también es importante entender la historia de otros países, no nada más de la tuya, ¿no? Para poder entender qué puede suceder nada más en tu país. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania. Necesitas entender la historia de esos lugares para medio entender lo que puede llegar a pasar. Y en tu historia igual, necesitas entender todo eso, analizarlo y lograr
siempre vas a seguir equivocándote, pero equivócate ya en otras cosas, ¿no? Sí. Porque seguir en la misma y equivocándote en la misma, no, es que yo soy muy malo para el matrimonio, no, lo que eres es muy malo para reflexionar y entender que estás cometiendo exactamente los mismos errores. Sí. Si no los vas a cambiar, pues, pero si no volteas a ver el pasado, no los puedes cambiar. Pero es algo bien interesante porque yo se los he dicho mucho a mis hijos, es si quieres conocer realmente a alguien, ve y convive con la familia y ahí vas a poder detectar por qué esas cosas se van repitiendo, sus patrones de comportamiento, desde el esposo, cómo trata a la esposa, qué cosas se hacen, cuál es la dinámica que existe como la familia, cómo es el significado de lo que es una familia. Y creo que nadie nos los explica, Pedro. O sea, es algo que me llama muchísimo la atención, es que nadie nos dice que la historia tiene que ser reflexionada, tenemos que ir a visitarla para poder saber quiénes somos hoy en día. Hay que visitar la historia y lo que tú dices, sí hay que visitar a la familia. También. La nuestra y sí, con quien te relacionas. Sí. Porque tú no puedes tampoco entender porque no es nada más tu historia dentro de tu cabeza, ¿no? Sino que también es voltear a ver a tu familia y entender la dinámica familiar desde que eras muy chiquito. Total. Si de ahí puedes sacar cualquier cantidad de explicaciones, no digo justificaciones, explicaciones que te permitan entender cosas actuales, no para que te victimices, no, es que mi papá era tal. Qué bueno que lo ves, qué bueno que lo entiendes, ahora te toca a ti, ya lo entendiste. Y también la otra parte, lo que dices, claro, tú puedes entender mucho de la historia de una persona, mucho de la personalidad de una persona, visitando, no hablo físicamente que llegues a la casa a entrevistar a la familia, ¿no? Pero visitando la historia familiar de esa persona, porque repites esas historias, repites esas costumbres, esa manera de ser, y entonces es más fácil entender a la persona con la que estás, amigo, amiga, novia, lo que sea, si conoces a la familia y ellos la tuya. Sí. Y tu persona conociendo y viendo también a tu familia. De repente caes en la cuenta, no es que mi abuelo tal, es que yo de chico no lo interioricé y no me di cuenta, pero mi mamá decía tales cosas, o no estaba, o estaba de más. Y es que los países son iguales. Los países son iguales, tienes que irte atrás para entender. Si yo de repente me voy a Inglaterra y tengo una novia inglesa, va a decir, qué raro este tipo, ¿cómo se porta así? Si viene a México, es lo mismo, la familia diría, con razón es así. ¿No? Sí. Con razón se porta bien o mal, pero con razón es así. Y podemos indagar. Ahora, ¿cómo podemos ahora darle la vuelta y a lo mejor que tú nos puedas compartir qué podemos hacer nosotros para poder empezar a conocer nuestra propia historia? O sea, ¿por dónde empezamos? Como país, dices. No. O como personas. A ver, yo creo que primero empezaremos como personas. ¿Cómo hacemos? O sea, muchos de nosotros ya perdimos a nuestros propios padres. Inclusive muchos de los que estaban más arriba, pues ya se va desvaneciendo la familia, vamos creando nosotros nuestra propia familia, pero el cómo ir entrando a conocer nuestra propia historia. Hoy me encuentro con personas que de repente tienen sus abuelos, tienen sus papás y nunca dialogan, nunca conocen de dónde viene el abuelo, por qué el abuelo por qué se comporta de tal manera, por qué a lo mejor es una persona fría, calculadora, que no expresa las emociones, que también ahí tendríamos que entrar, es por qué no se habla de las emociones y que eso lo venimos repitiendo de generación en generación, ¿no? Sí, eso se repite mucho. Muchas veces queremos como si lo estuviéramos haciendo como si fuera un favor, ¿no? Estoy tapando a mi papá con respecto a mis hijos, ¿no? No le voy a decir a mis hijos que mi papá era alcohólico, no le voy a decir a mis hijos, no necesitan saberlo, que su abuelo era alcohólico, no necesitan saber que su abuelo era, no sé, era golpeador. Sí. Las cosas buenas sí. No, sí, tu abuelo era muy, muy trabajador. Otra vez obviamos lo bueno, lo decimos. Y ocultamos muchas cosas como si a través del ocultamiento de nuestros antepasados, los defectos de nuestros antepasados, estuviéramos protegiendo a nuestros descendientes. Y no lo estamos haciendo porque el comportamiento de nuestros antepasados va a influir sobre mí. Y ese comportamiento de mis antepasados que influye sobre mí, al mismo tiempo yo lo voy a transmitir a mis hijos.
de alguna manera, ¿no? Es tipo las constelaciones, si quieres, ¿no? Porque todo se va transmitiendo. Entonces, si no vemos lo malo también del pasado y hacemos que lo vea, tú tienes que aceptarlo y verlo, y tienes que hablar de eso, porque es la manera de conocer el pasado. Y entonces puedes explicar muchas cosas desde el pasado, el alcoholismo del abuelo, la ausencia de la abuela, el tío asesino. Estoy exagerando, estoy dramatizando, ¿no? Y pasa, Claro, de eso no se habla. Oye, la tía Margarita, no, de la tía Margarita no se habla. Y entonces de repente, porque se repiten los patrones, hasta a veces de manera inconsciente, es muy raro cómo se transmiten, porque sí se trae, es un hecho. Sí. Y alguien termina siendo como leal a un tío y nadie encuentra el tema. Entonces, ese ocultamiento que en todas las familias ocurre. Me atrevo a decir ahí sí que en todas las familias ocurre. Sí. Ese ocultamiento le hace un flaco favor a las generaciones que vienen después. Serviría mucho más. ¿Qué van a hacer? Ay, el abuelo fue... Que te sirva de lección. Tómalo como lección, tómalo para entender, aprendizaje, para entender cosas que no te cuadran. ¿Por qué? Yo tengo un nieto alcohólico, qué raro, ¿no? Pues que tenías también un... O sea... Y viene también del ADN, ¿eh? O claro, sea, eso... Hay cosas que claro que sí. Y hay algo que es bien interesante que te lo quiero preguntar es, ¿por qué nos da tanto miedo conocer nuestra propia historia? O sea, como tú dices, a lo mejor tenía un abuelo alcohólico. ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué me da miedo a mí transmitirlo a mis hijos de decir, oye, las cosas son así? Porque por el qué dirán, por miedo a que se vaya a repetir. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? A mí me parece que muchas veces lo ocultas por dejar bien parado al abuelo, ¿no? Es el abuelo, ¿no? La figura venerable de las fotos. No, tu abuelo era mujeriego y alcohólico. Entonces yo creo que es mucho por proteger esa imagen. Me parece que lo hace mucho por proteger. Además pensando, bueno, no tiene por qué saber eso, ¿no? También protegemos al hijo o al nieto, ¿para qué le contamos esas cosas, ¿no? Y por otro lado también parecería, con este pensamiento mágico muy mexicano también, porque ya no mencionamos el pensamiento mágico del mexicano, pero este pensamiento mágico, ¿para qué le digo? No vaya a ser, ¿no? No vaya a ser que se le ocurra, no vaya a ser que sepa y por ahí. Entonces, mejor, eso no pasó, y entonces si no pasó, la negación, y entonces no se va a transmitir cuando puede ser un tema genético. Un tema genético, el alcoholismo, pues las adicciones son un tema genético, ¿no? Que pueden brincarme a mí como generación, por ejemplo, pero se transmiten a mis hijos. Y como eso se ocultó, ¿no? Qué raro que sea alcohólico, qué raro, pues tiene un abuelo alcohólico. Claro. Entonces, mejor entender esa historia y platicar. Entonces, parece que proteges al antepasado, proteges a la descendencia, y en este pensamiento mágico de si no lo menciono, no sucedió. Si no lo menciono, no va a pasar. Mentira. Eso yo creo que por ahí va, ¿no? Ahora, voy a cambiar un poquito de tema porque viene la mujer, el papel de la mujer. Como mexicana, o bueno, vamos a hablarlo a nivel mundial, el papel que está jugando hoy en día la mujer, ¿no? Que anteriormente no se le daba la posición, el respeto, no se hablaba de ella en libros, no se tomaba en cuenta ella... ¿Qué papel estamos jugando hoy en día la mujer? Y cómo, no sé si has visto algunos patrones o algo que se está repitiendo a través de la historia. ¿En el mundo me dices? En el mundo. En el mundo, en México en general. Sí. Mira, la mujer no escogió el papel que le tocó jugar en la historia. El hombre tampoco escogió el papel que le tocó jugar en la historia. Son roles que se fueron dando por las condiciones, me parece que a mí físicas, ¿no? Físicas, me refiero al cuerpo, ¿no? Que fueron desarrollando. El tema que la mujer se embarazara, el tema que la mujer cuidara, amamantar y cuidar a los hijos, el tema que el hombre es más fuerte en lo general, más rápido, más fuerte, fue creando dos roles distintos, me parece a mí, ¿no? Dos roles que creo que en la actualidad no tienen tanto sentido, porque ya no tienes que ir a cazar, ¿verdad? Ni a corretear animales como se hacía antes. Hay miles y miles y miles de trabajos que no necesitan fuerza física ahora. Y por otro lado, hay un parteaguas en la historia para mí de la mujer,
No es que le hayan dado el voto, me parece que iba a derivar eventualmente a que le dieran el voto. No va por ahí. Yo creo que el parteaguas que nos lleva a la mujer moderna, y a lo mejor se ve raro, es la generalización del consumo de la píldora anticonceptiva en los 60s. La píldora anticonceptiva en los 60s es una verdadera revolución. Es la revolución de los 60s. A partir de la píldora anticonceptiva, la mujer es por primera vez en su historia capaz de decidir sobre su cuerpo. Porque estamos acostumbradísimos ahora, pues sí, estamos en el 2025, estamos acostumbrados a preguntar, ¿y cuántos hijos quieres tener? ¿1, 2? Ninguno. ¿Okay? Sí. Y esas no eran preguntas de antes. Hace 100 años esa no era una pregunta de actualidad. La mujer tenía hijos hasta que o se moría de parto o de plano tenían que buscar alguna manera de no tener hijos. Pero la mujer era una máquina de tener hijos. Y si tú te vas a la antigüedad, a Grecia, a Roma, y aún más para acá, es que tienes que irte tan lejos, la mujer es una máquina diseñada para tener hijos. Esa era su función. ¿Cómo vas a tener otro rol si lo único que haces es tener hijos? Y lo más probable que te pase es que te mueras en tu último parto. Es muy probable. Sí. Los hombres a través de la historia, en la antigüedad, en la Edad Media y aún en años mucho más cercanos, tendían a casarse más veces que las mujeres, porque las mujeres morían de parto, los hombres no. ¿Okay? Y entonces esta píldora anticonceptiva, que yo sé que se oye raro, pero vamos a analizarlo. La mujer en los 60s, cuando se generaliza el consumo y la distribución, la producción de la píldora anticonceptiva, es por primera vez capaz de decidir sobre su destino, sobre su cuerpo, que al final es el destino. Entonces puede decidir tener relaciones o no tenerlas, pero si las tiene, tener o no tener hijos. Y eso le va a permitir muchísimas cosas como estudiar, cómo ingresar en el mercado laboral, porque en el momento que te embarazabas, ¿qué? Ya no puedes estudiar, ya no puedes ingresar al mercado laboral. Sí. Y entonces le permite tener esa libertad que antes no tenía. Y esa es la gran revolución en los 70s, ¿no? Esa revolución feminista de los 70s, que no es como la de ahora, es otro tipo de revolución, que de repente empiezan a invadir. En buen sentido, ¿no? Empiezan a invadir poco a poco los mercados laborales porque pueden. Y entonces ahí empieza a cambiar el rol de la mujer. Claro, cuando llegan a invadir, siempre entre comillas, a invadir el mercado laboral y los ámbitos netamente masculinos, pues al hombre no le hace tanta gracia, evidentemente, porque el hombre la sigue viendo como, épale, Margarita, que no somos iguales. Sí. Pues resulta que sí somos iguales. Y entonces la mujer llega al mercado laboral y ya estando ahí, me parece a mí que tiene que empezar una nueva lucha. Ya llegó a las universidades de manera masiva, no es que nunca llegaran. Y ya empezó a llegar de manera generalizada y ahora tienen que luchar porque se les dé el mismo trato, los mismos sueldos, se les dé... Y eso empieza en los 70s, ¿no? Empieza esa lucha en los 70s. También hay otro tema importante, el de la familia. El tema familiar es muy importante porque hasta la píldora anticonceptiva el ámbito del trabajo era masculino. Claro que había mujeres en oficina, desde luego que sí, pero la inmensa mayoría de la fuerza laboral era masculina. Y no te relacionabas tú en tu día a día como hombre con mujeres, ni las mujeres en su día a día con hombres que no tuvieran nada que ver con su entorno inmediato, la familia, los vecinos, cosas de ese tipo, no sé si me explico. Sí. Y entonces de repente tienes un ejército de mujeres integrándose a la fuerza laboral con hombres y de repente tienes una convivencia diaria de hombres y mujeres que no son familiares. De repente tú ves mucho más a Juanita, la secretaria, que a tu esposa o a tu amiga del trabajo, ¿no? A Bárbara, ¿no? Y yo aquí nos vemos diario. Y eso también tiene que ver en este incremento de los divorcios. Okay. De las infidelidades, tiene mucho que ver porque no es algo que el hombre vivió. Claro que siempre hubo infidelidades, claro que siempre hubo separaciones, pero no al nivel que estamos viviendo ahora. Y eso tiene que ver con esta integración de la mujer al mercado laboral. Todo puede caer igual en la hipótesis, pero todo cuadra, no es una versión mía, ¿no? Todo va cuadrando. Y entonces el papel de la mujer pues sigue avanzando. Porque no solamente es ponerte a trabajar, también te vas abriendo espacios entre las élites económicas, también quieres ser de las grandes empresarias, también quieres ser de las inventoras y científicas y dirigir empresas y dirigir proyectos. Claro, porque la mujer no nada más va a llegar a la oficina, ¿no? En los 70s llega a las oficinas, porque es a donde pues, los trabajos que físicamente no va a llegar al departamento de bomberos, ¿verdad? Sí.
pero poco a poco se meten hasta la policía y empiezan a llegar, ¿no? Y hoy están luchando por los puestos de alto nivel, porque pueden, claro. ¿no? Porque finalmente pueden y porque les corresponde también ese espacio. Entonces estamos ahí. Es una lucha que para mí es cierto que se inicia con las sufragistas, ¿no? Incluso un poco antes, las sufragistas del siglo XIX, principios del XX, que buscan el voto, son los primeros, pero lo que hace realidad eso es la píldora anticonceptiva. Es una revolución la píldora anticonceptiva de los 60s, definitivamente. Y es lo que hace que las mujeres hoy puedan decidir. Porque el hombre no carga los hijos en su cuerpo, ¿no? Entonces el hombre no está limitado por eso. La mujer sí. Ahora, en algo que el hombre no lo necesita hacer, no tiene por qué hacerlo, pero algo que la mujer siempre, hasta el final de los tiempos, va a tener que decidir es si ser mamá o no. Y en un cierto periodo de su vida. No es que diga como el hombre puede ser, yo puedo ser papá ahora, mis 50 y tantos, pero una mujer no. Entonces, ese tic-tac de ser mamá es un espacio en el que la mujer tiene que tomar sí o sí una decisión. Eso no va a cambiar nunca, ¿no? Y entonces sí, muchísimas mujeres, para bien, para mal, para regular, pues tienen que en algún momento voltear a ver su vida y tomar la decisión, soy mamá o no soy mamá, continúo con mi carrera o no, me esfuerzo y la trato de combinar, me echa la mano, necesito una pareja que me eche la mano, no puedo hacer yo todo solo. Entonces también la dinámica de las parejas está cambiando muchísimo, ¿no? ¿Y qué ha hecho que hoy en día cambie tan rápido la historia? La historia cada vez más rápido. Vaya, el tiempo es el mismo. Sí. Lo que pasa es que la percibimos mucho más rápido. A partir de... Hay una teoría que se llama la Gran División. En inglés es The Great Divide. Hay una teoría que dice, bueno, no es una teoría, es real. A partir de 1750, tú lo percibes en el incremento de la población y tiene que ver con la revolución industrial. La población del mundo poco antes de Cristo y durante los primeros siglos después de Cristo hasta 1750 se incrementó de manera muy lenta porque no había recursos suficientes para que la población creciera. Haz de cuenta que los recursos disponibles son como una especie de techo que se inclina muy poquito hacia arriba, se va elevando muy despacio. En cambio, la población humana tiende a crecer mucho más rápido que la disponibilidad de recursos. Entonces, si tú no tienes disponibilidad de recursos, no puede crecer la población. Okay. Se traduce en epidemias, se traduce en hambrunas, en guerras, etc. A partir de 1750, con la revolución industrial, que empieza en la segunda mitad del siglo XVIII, quítale años, ponle años, a partir de ahí se percibe un incremento exponencial de la población, porque la revolución industrial te permite mucho más producción, primero de alimentos, después de mercancías, el algodón en el siglo XIX, ¿no? Y ahora lo que estamos viviendo y se va acelerando, esto se va acelerando. Y ahorita estamos en una etapa en la que cada día, cada semana, cada mes, cada vez surgen nuevas tecnologías, vamos cada vez más rápido. Desde 1750 a la actualidad, haz de cuenta que le metimos el acelerador a la tecnología, a la ciencia, a todo, y vamos, por eso pensamos que va rápido la historia. Lo que van rápido son los inventos, okay. Son las nuevas, la inteligencia artificial, todo lo digital, ¿no? El teléfono, sí. Todo eso es lo que va más rápido. Y nosotros sentimos esa rapidez porque tenemos que adaptarnos y sentimos que no tenemos el tiempo suficiente para adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y entonces parecería que va rápido va rápido los inventos, va rápido la tecnología, y entonces eso nos hace percibir la historia como mucho más veloz, y a nosotros nos cuesta como irnos adaptando. Y hay otra cosa, si tú o los que están oyendo perciben que estamos en una época rara, como caótica, en cuanto a guerras en el exterior, tecnología, polarización de la sociedad, estamos viviendo, y esto es una teoría ya muy aceptada, estamos viviendo un cambio de época. Así como la Revolución Francesa marcó el cambio de la edad moderna a la contemporánea, y no es que al otro día de la Revolución Francesa se hayan despertado, oye, ya estamos en la contemporánea, sí, desde hoy en la mañana. No, es un proceso, ¿no? Es nada más un hito la Revolución Francesa. Desde la aparición de las computadoras,
Si me preguntaras, o incluso desde la bomba atómica, estamos en esta transición a una nueva era que a lo mejor en 100 o 200 años dirán, con la invención del microchip o de la computadora, lo que tú quieras, pasamos de la edad contemporánea, que se le llamó así, a la edad digital, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos viviendo esa transición y por eso sentimos que todo está cambiando, las nuevas generaciones nos parecen lejanas, como a las generaciones de la Revolución Francesa les parecerían muy lejanos los jóvenes revolucionarios, muy ajenos a ellos. Nosotros somos muy ajenos a esas nuevas generaciones y esas nuevas generaciones son muy ajenas a nosotros. Nosotros todavía crecimos en los 80s y en 70s, una época que para ellos es arcaica, básicamente, ¿no? Sí. Entonces por eso percibimos que algo va muy rápido, algo está cambiando, hay cosas que ya no entendemos. Las podemos entender físicamente, los teléfonos, todo esto y las aplicaciones, pero hay maneras de pensar que ya no entendemos o ya no nos cuadran a nosotros, ¿no? Y eso no era tanto antes, entonces creo que es una época diferente. Ahora, Pedro, que ya estamos finalizando el episodio, quisiera preguntarte cómo Pedro quiere seguir escribiendo su propia historia. ¿Cómo Pedro quiere seguir escribiendo su propia historia como historiador? ¿O la pregunta es... ¿A dónde va Pedro? O sea, ¿cómo va a escribir? ¿Cómo va a trascender? Pues mira, todo está en movimiento, ¿no? Nada queda estable. Dicen que la única constante es el movimiento. Y a veces hay gente, no queremos, pero hay gente que quiere detenerlo y sufre porque no lo puede detener. Y si tú aceptas que todo esté en movimiento y te montas en ese movimiento, para mí mi evolución, primero como historiador, pues yo estoy cada vez más metido en temas como esto que estamos haciendo, ya lo he estado haciendo, el tema de escribir, sale mi segundo libro en un par de meses, estoy transitando hacia otro ámbito de la historia, un ámbito menos local, si quieres, me parece que estaba en un ámbito demasiado local, o estoy todavía en parte de un ámbito demasiado local y estoy transitando me parece que tengo muchas cosas que puedo compartir todavía, ¿no? Que aprender muchísimo además, sí, claro. Porque como decía Sócrates, ¿no? Mientras más sé, menos sé, o sea, mientras más sé, más me doy cuenta de lo que no sé, ¿no? Sí. Y entonces más estudio y por supuesto irme ampliando, me quiero ampliar mucho más a este tipo de medios y a escribir mucho más. Y como Pedro, bueno, pues es que tienes que voltear a ver todos los días tu historia, sí. Todos los días hacer un recuento hasta de tu día, si quieres, ¿no? Y eso te permite cometer esos errores, ¿no? Eventualmente. Pero eso te va permitiendo, pues si vas aprendiendo, vas tratando. A lo mejor hasta los 80 ya dices, bueno, ya, yo creo que ya le entendí, ¿no? Porque es un juego. Sí. Es un juego que tienes que ir aprendiendo las reglas y no caer en el pozo, ¿no? Del juego, bueno, las serpientes y escaleras que te bajan. Entonces, todos los días para ir transitando de una manera que te vayas mejorando todos los días. Ya cometerás esos errores, no te preocupes, los vas a cometer. Y en cuanto a la transmisión a tus hijos y eso, pues mientras más conozcas tu historia y la historia de tus antepasados, pues procurarás no transmitirlos a tus hijos o a tus siguientes generaciones. Les vas a transmitir otras, sí. Pero no transmitas de las que puedes estar consciente, ¿no? Por Entonces, supuesto. yo creo que es por ahí. Bueno, pues agradecerte enormemente, Pedro, el que hayas compartido con nosotros estos aprendizajes que nos remonta que tenemos que conocer nuestra propia historia para poder continuar en el camino y poder trascender. Te agradezco enormemente y bueno, pues habrá más cuando ya saques tu libro y estarán aquí las puertas abiertas. Y agradecerles a todos ustedes que hayan compartido con nosotros este gran episodio de muchas historias donde tenemos que prestar atención para continuar nuestra propia historia. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.